porque es que son instrucciones, todo, son palabras de Dios, son las instrucciones que nos guían. Además, en cada parashá hay para leer. Exacto, Ahora, en la si la gente no lee, en los profetas y en el Nuevo Testamento. Nada más se dedican a leer la parashá, pero no todo el contexto que hay que leerlo. Es cuando venimos de la costumbre, por lo menos de que siempre, nosotros por lo menos antes leíamos el Antiguo Testamento, pero nuestro énfasis no era en ese libro. Entonces cuando tú entras y vienes acá, las raíces hebreas están desde el principio, desde la primera página de la Biblia, desde Génesis, que tú tienes que entender que todo tiene una raíz hebrea, o sea que todo proviene de ellos. O sea que la Biblia nosotros sabemos que fue escrita en qué idioma. En hebreo. En hebreo, ¿verdad? Las cartas de Pablo, ¿en qué idioma fueron escritas? En hebreo. En hebreo. Los evangelios, ¿en qué idioma fue escrito? ¿Qué idioma hablaba Yeshua? ¿Qué idioma hablaban los discípulos? Como 3 o ¿Qué 4. idioma hablaban los apóstoles? Los profetas. O sea que la raíz en realidad de los creyentes en Yeshua es una raíz hebrea. ¿Ok? Ay, ¿se me apagó esto o no? No. Entonces ya me voy a buscar yo mi página porque si tengo eso no puedo usar la clase, no tengo que buscar mi papel. Sí, no, yo la tengo acá. Esta noche lo que yo creo que ¿por qué nosotros estudiamos la Torá? ¿Ok? Aunque es un mandamiento, pero ¿por qué otros estudian solamente el Nuevo Testamento? ¿Y qué dicen las escrituras de ellas mismas? Las escrituras. La misma escritura habla de lo que son ellas, ¿ok? Yeshua mismo dijo, escudriñen las escrituras, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Y en Juan 5:39 dice, ¿de qué escrituras? Eso lo dice en Juan 5:39. Mira la letrecita que yo tengo aquí. Wow. Pero no pues poner así para que vean. Entonces, ¿de qué escrituras está hablando Yeshua cuando habló de que las escrituras son las que dan testimonio de él? ¿Ok? Nosotros antes, cuando leíamos el Nuevo Testamento, pensábamos que lo que hablaban de las Escrituras y estaban hablando de lo que se había hablado antes era solamente del Nuevo Testamento. Y en nuestra cabeza no nos cabía la idea de que estaba hablando también del Antiguo Testamento, ¿ok? Para los tiempos de Yeshua no se habían escrito los Evangelios, ni el libro de los Hechos, ni las cartas apostólicas, ¿ok? Ni el libro de Apocalipsis tampoco. Y las escrituras se guardaban en rollo, ¿verdad? Eran rollos de papiros que se guardaban en las sinagogas. Nadie tenía un rollo de la escritura en su casa. Había que ir a la sinagoga para escuchar que la lectura de la escritura y las enseñanzas de los maestros y de los rabinos que allí se encontraban, ¿ok? Así que la escritura se estudiaba solamente en los días de reposo y aquellos que tenían un rabino seguían con él durante los demás días de la semana, estudiaban con ellos, con maestros aparte, y se estudiaba también en el templo, ¿ok? En la sala y en los edificios de alrededor del templo, no en el lugar santo donde se hacía un sistema sacrificial, ¿ok? Nadie tenía Biblias en su casa, ¿ok? Y los lugares de reunión eran los días de Shabbat, ¿ok? Los días sábados. Esas son cosas que antes nosotros pues no conocíamos. En los lugares de toque dice. Entonces, ¿de qué escrituras está hablando Yeshua cuando dice que las escrituras son las que dan testimonio de él? Si no es de los rollos de la Torá, de los libros de los profetas o de los libros de los escritos que son los Salmos, Eclesiastés y el libro de Proverbios. Así que el mismo Yeshua está diciendo, si ustedes leen la Torá, los libros de los profetas, van a encontrar que ellos hablan de mí. Ellos son los que están hablando de mí, apuntan a mí, ¿ok? Ahora, ¿por dónde voy? Ajá. Y lo que se llama los 5 libros de la Torah se llama el Pentateuco y el Antiguo Testamento se conoce como el Tanakh, que después lo vamos a ver. Espérate un momentito que se me fue esto aquí, ¿qué pasó? No sé, ahí acá, tranquila, ¿dónde que está leyendo? Yo tengo ahí primero. Okay. Miren a ver, ¿se ve ahí algo? Yeshua está leyendo, si quieren, Yeshua está leyendo ahí en la sinagoga que Un rollo de Torah. qué bueno. Yeshua está leyendo en las escrituras ahí en una sinagoga, una Biblia como esta, que no se ve, ¿verdad? No. Está leyendo los rollos, ¿ok? De la Torah, de los libros de la Torah que eran los que
se tenían anteriormente. Puede prender. Y como dije, se leían en los Shabbat, en las sinagogas, ¿ok? Se estudiaba en ella. Entonces, la Torah viene de la palabra, la Torah es instrucciones y enseñanzas. Es la definición de la palabra Torah. Instrucciones y enseñanzas. Y la palabra Torah viene de la palabra hebrea Yara, Paga. que significa, ¿no se ve esa? Lanzar una flecha con la intención de dirigir el camino o de instruir, ¿ok? Por lo que la Torah lo que significa es dirección, instrucción, enseñanza, camino, ¿ok? Así que puede apagarlo. Así que la Torah, aprenderla, perdón. La Torah, cuando tú vienes a ver, aunque fue traducida por la palabra ley, porque en el griego no se encontró ninguna palabra equivalente que pudiera abarcar todo el significado de lo que quiere decir la palabra Torah, ellos usaron para traducir la palabra como ley. La Torah no solamente incluye leyes, incluye la mayoría de la Torah es instrucciones y dirección. Es como lo que nos apunta hacia dónde nosotros debemos dirigirnos. Pablo dijo en una ocasión que él seguía al blanco, ¿verdad? Que nosotros tenemos como el atleta, cuando está corriendo una carrera, está corriendo hacia un blanco, hacia un lugar, hacia un punto, hacia la meta. Pues la Torah nos lleva a nosotros hacia la meta, hacia cómo debemos vivir una vida agradando a nuestro Rey, a nuestro Dios, ¿ok? La función, vamos a ver en amarillo. La palabra Torah se mal tradujo en el griego como ley. ¿Se ve eso ahí, verdad? Eso se ve. No, apaga. Es un sefer, un libro de instrucciones, ¿ok? O sefer, no de leyes. Son instrucciones para vivir, para saber cómo vivir y cumplir con esas obediencias, ¿ok? Obediencia a todas las cosas que quedaron escritas para nuestro bien, porque todo lo que Dios lo hizo como bueno. En Proverbios 28:7 dice, el que guarda la Torah, que utiliza la traducción de la ley, es un hijo entendido, ¿ok? Entonces la función bíblica de la Torah para los creyentes en Yeshua es entrenarnos en justicia. Prende la luz. Cuando usted lee la Torah, si usted no la lee, usted no va a saber cómo usted debe comportarse con el pobre. Usted no va a saber cómo tratar al huérfano. Usted no va a saber cómo tratar a la viuda. Porque la Torah nos enseña todo eso, a ser justo con el empleado que usted tiene, a hacer negocios justos, con decencia, sin fraude. Eso está todo escrito en la Torah, como nos enseña a nosotros, ¿ok? Entonces la Torah nos entrena a nosotros en justicia, en actos de justicia, en cómo vivir en justicia, en cómo aplicar la justicia a los demás, ¿ok? En cómo nosotros ser justos con los demás, algo que nosotros tenemos que aprender todavía en este día. Y la Torah nos enseña y lo que nos entrena es en eso. No es solamente no comas cerdo igual del Shabbat. La Torah habla de muchísimas cosas. Te habla de no tener sexo con animales, te habla de no tener sexo con tu madre, de tener sexo con tu padre, de no tener sexo con tu hermana, de no fornicar, de no adulterar. Son muchas cosas que te incluye, porque eso es entrenándote en el camino de justicia, en el camino de santidad que Dios espera que nosotros vivamos. Amén. Si alguien no nos dice eso, nosotros no sabemos si estamos viviendo o mal. Pablo lo dijo, si la Torah no está escrita, no nos dan la Torah, nosotros no sabemos qué es pecado. Amén. Ya. Bueno, nosotros necesitamos de algo que nos diga, no hagas esto, para saber que si hago eso, estoy mal, estoy pecando, estoy violando. Eso fue lo que le pasó a Adán, cuando Dios le dijo, no coman del fruto de este árbol. Eso es Torah, ¿ok? Eso es una instrucción. ¿Y él qué hizo? Cuando la esposa le ofreció, estaban allí los dos juntitos cerquita del arbolito, comió, ¿ok? Quiere decir que se le dio la instrucción y él la quebrantó, la rompió, no la obedeció y por lo tanto cometió pecado, ¿verdad? Mira, vaya, se me fue esto. Entonces la Torah está para instruirnos en justicia. Se me apagó esto, gloria al que vive. Para instruirnos en justicia. ¿Estamos entendiendo lo que es justicia? Cogimos la clave. Sí, amén. ¿Ah? Amén.
el mundo de hoy en día es un mundo de injusticia. Amén. Ningún gobierno en ningún país humano va a establecer la justicia. Por eso nosotros clamamos por la llegada De Mashiach. del Mashiach, porque es el único que va a traer justicia. Por más justicia que el hombre quiera traer, nunca va a poder ser justicia con todos. ¿Ok? No va a poder, por más mejor, como mejor, por mejor deseo que uno tenga en el corazón, no vamos a poder hacer justicia con todos. Solamente Mashiach, el Mesías, es el que lo va a poder hacer. Amén. Y por eso nosotros anhelamos y esperamos y suplicamos a nuestro Rey que envíe a Mashiach, que lo envíe ya. Porque según tú vas viendo, van pasando las cosas, menos justicia hay en medio nuestro y más injusticia hay, ¿ok? Y los que quieren ayudar a los supuestos, a los que quieren supuesto que quieren ayudar a los pobres, lo que hacen es que le quitan a los pobres, le roban a los pobres, ¿ok? Eso no es justicia. Así que la Torah tiene una función. Primero es entrenarnos en justicia. ¿Qué es entrenar? Practicar, ensayar. Cuando usted va al gym, ¿qué hace? Si usted va a competir en una carrera, usted tiene primero que entrenar, ¿verdad? Tiene que para prepararse, usted tiene que leer, ¿ok? Tiene que estudiar y tiene que hacer lo que es el entrenamiento, ¿ok? Así que la Torah está para eso. Segundo, enseña el estilo de vida de santidad, la Torah, ¿ok? Está en el cosito este que está aquí. El segundo punto. Ay, no puede venir Judy. La Torah es una fuente de bendición, ¿ok? Levítico 26, usted busque alguien que lo busque, si tiene Biblia por ahí que lo busque. Yo no sé si lo puse en el papel o lo puse. No. Necesito que busque a alguien Levítico 26. Ya va. Pero no tengo el versículo, así que olvídenlo. Oh, oh. Ahí donde habla son las bendiciones y las maldiciones. En esos otros capítulos. Es lo mismo que Deuteronomio. Si escuchas esta palabra y la guardas en tu corazón y la pones por obra, pues Deuteronomio 28 igual. esos son esos versículos que están ahí, para que veamos que la Torah es una fuente de bendición. ¿Cuándo la Torah es una fuente de bendición? Cuando lo obedecemos. Cuando lo obedecemos. Pero entonces a nosotros se nos da algo, con lo cual nos dice, yo te voy a bendecir esto, pero sabemos cómo traemos maldición sobre nosotros cuando no obedecemos. Así que la Torah es fuente de bendición, pero si nosotros no lo obedecemos, también nos trae maldición. ¿Ok? ¿Qué más? La salvación es por gracia. La Torah no tiene como función salvar a nadie, ¿ok? La salvación es por gracia. Nadie se salva por guardar la fiesta, por guardar el Shabbat, por guardar los mandamientos, los decretos o los estatutos de Dios, ¿ok? Esa no es la función de la Torah. Los que amamos a Dios, sí obedecemos la Torah, ¿ok? Porque así demostramos nuestro amor a Dios, primero, ¿ok? Porque Dios nos ha salvado, nosotros demostramos nuestro amor a Él, y la Torah entonces nos dirige a cómo vivir agradándole a Dios, ¿ok? Salmo 119:1 dice, bienaventurado, porque la Torah es camino, la Torah es la verdad y la Torah es la vida. No tengo aquí, mira, brincar ahí. La Torah es el camino, la Torah es la verdad, la Torah es la... ¿Quién dijo eso? ¿Qué era? Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Torah es el camino, es la verdad y la vida. Así que por eso Yeshua nosotros decimos que es la Torah viviente. No se ve ahí, la Torah viviente. La Torah es camino, está en el Salmo 119:1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Jehová. ¿Ok? Los versículos no están en la presentación. En el Salmo 119:151 dice, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos, o la Torah, son verdad. Ok, Proverbios 4:4 dice, y el que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Así que cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué estaba diciendo? Yo soy la Torah. Ok, la Torah viviente. Entonces, ¿cómo él va a venir? A anularse el mismo. ¿Entiendes? Está diciendo, aquí en persona estoy yo. ¿Ok? La Torah apunta exactamente a él. ¿Ok? Las escrituras son dadas por inspiración.
Las escrituras son dadas por inspiración del Padre de Dios a los hombres. Dios no vino a escribir nada con él directamente. Él inspiró a hombres, les reveló y los inspiró a escribir. ¿Ok? A Moisés, en todos aquellos días que estuvo allá en el monte, el Señor le dio los 5 libros y durante toda su vida escribió todas esas cosas. ¿Ok? Así que las escrituras son dadas por inspiración. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Apaga la luz, Luli, please, para que alguien lo lea. Para que se me despierten. Ah. ¿Quién lo lee? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ujú. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto. Enteramente, Ajá. espérate, se me va, espérate, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Aquí está diciendo toda la escritura. ¿Qué dijimos que era la escritura? La Torá. La Torah, ¿verdad? Porque en ese tiempo que está hablando Pablo, La no Torá, hay los Nuevo profetas, Testamento, yeah. no hay cartas de los apóstoles, no hay nada escrito todavía en el Nuevo Testamento. Solamente Él está diciendo, toda la La escritura es Torá. inspirada por Dios. Yeah. O sea, toda la Torah es inspirada por Dios, ¿ok? Y es útil para que enseñe, ya dijimos que para enseñarnos el camino, ¿verdad? Para redarguir, para corregirnos, para entrenarnos en la justicia, ¿ok? Para darnos, para hacernos de bendición, para dirigirnos en el camino hacia la santidad, ¿ok? Y aquí lo dice aquí mismo, para instruir en justicia, a fin de que, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Usted dice que es un hombre de Dios, usted tiene que saber la Torah, tiene que vivir la Torah, porque para usted ser perfecto, tiene que guardar la Torah. Eso es lo que está diciendo aquí las escrituras. Y esté preparado para toda buena obra. Nosotros a veces como que hablamos mucho de que hacemos buenas obras y que somos buenos. Usted tiene que examinarse porque si usted no conoce Torah, usted no está haciendo las buenas obras, porque para eso se nos dio, para entrenarnos en ello. ¿Ok? Eso está en 2 de Timoteo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Muy bien. La mayoría de los vamos a ver lo que es la Tanakh. El Tanakh, lo que es. El Tanakh es un acróstico. ¿Ok? Es un acróstico de la palabra, con las primeras letras de 3 palabras. De la Torah, que son los 5 libros de Moisés. De los Nevi'im, que son los libros de los profetas, eso en hebreo. Y los Ketuvim, que son las escrituras de los libros de historia, estos salmos, proverbios, Eclesiastés. Entonces, cuando tú sacas las primeras letras de esas 3 palabras, se hace el acróstico Tanakh. ¿Ok? Y el Tanakh es el Antiguo Testamento, o lo que la gente llama la Biblia hebrea. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento. Y eso era lo que tenían los apóstoles, eso era lo que tenía Yeshua, eso era lo que tenían los rabinos, y eso es lo que tenía todo el mundo en la época que Yeshua vino, ¿ok? A la tierra, eso era lo que tenían, no tenían ninguna otra cosa, tenían el Tanakh, ¿ok? Y por eso era que ellos enseñaban y vivían. Entonces, para los años 50 al 95, después de Yeshua, fue que se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y 3 siglos después de Yeshua se terminó. Cuando Yeshua habló de las escrituras, estaba hablando entonces del Tanakh. Quiere decir que después que Yeshua murió y después que murieron casi todos los apóstoles, ¿verdad? Y los discípulos que él tenía, fue que entonces se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. ¿Ok? A punto de ya ir, ya estaban todos viejitos. Aquí Lucas 24, 27, 32, 45, no lo tengo aquí y no nos va a dar tiempo para leerlo, ¿verdad? No tengo. Lucas 24, 27, es importante que lo encontremos. Está aquí. Está aquí. ¿Está aquí? Sí, yo lo tengo. Bueno, yo estoy mirando el PowerPoint, está en el PowerPoint. Oh, really? Dice, Ya, comenzando desde Moisés, siguiendo Ay, sí. por todos los profetas, Espérate, sigue, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ujú. ¿Eso es quién hablando? Lucas. Y eso es Yeshua que decía así. Exacto. 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en vosotros mientras nos hablaba
en el camino y cuando nos abría las escrituras. Correcto. 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Perfecto. Aquí está Yeshua hablando en 4 circunstancias, situaciones, ¿verdad? Ujú. Diferentes. Y está haciendo alusión a las escrituras. Y ya hablamos que para el tiempo de Yeshua no había escrito ¿qué? Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Solamente lo que estaba era el Tanakh, el Antiguo Testamento. ¿Ok? La Torah, los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, los libros de Salmos, de Eclesiastés y de Proverbios. Y eso es lo que está Yeshua usando para declararle a ellos lo que de él decían. Sin el Nuevo Testamento, Yeshua le estaba probando a ellos ¿Quién era el Mesías? por el Antiguo Testamento, por el Tanakh, que él era el Mesías y que ahí lo estaba diciendo, que en el Antiguo Testamento lo decía. O sea que Yeshua no necesitaba de ningún Nuevo Testamento No. para que corroborara o lo certificara a él como el Mesías. ¿Ok? O sea, aquellos que digan, no, el Antiguo Testamento no habla del Mesías y el otro no, no. El Antiguo Testamento era lo que él usaba. Vamos a ver. More. Oh, la página. Sorry, porque es que si no, no tengo cómo ver lo que voy a leer. Está saliendo bien allá. O chismada. Ujú. ¿Estamos entendiendo lo que yo quiero decir por ahora? Amén. ¿Sí? Yes. En la Biblia que yo tengo aquí no está dividida en dos. Sí, porque es una versión israelita nazarena. Está corrida y los salmos todos los demás están al final. Pero por lo general nuestra Biblia, ¿de quién es esta Biblia? Reina Valera. Búscala en el medio. Búscala en el medio. Por lo general la Biblia está dividida, ¿verdad? Como Yes. en el medio tiene una página que se queda en blanco y Yes. dice, Nuevo búscalo ahí. Testamento. Ujú. ¿Ok? Y eso es bien importante que lo entendamos porque nosotros pensamos, ajá, ok, mira, déjame ponerlo aquí, dame acá. Yeah. Ujú. Por lo general, las Biblias que nosotros tenemos son así. No quiere decir que lo que está escrito esté mal, pero esto que está aquí dividiendo el libro está mal. Yeah. Y se lo inventó un hombre, una persona en cierto año que hoy vamos a hablar de él, de Marción. ¿Ok? Hay que Ese circuncidarlo. es el nombrecito de él. Y él fue el que se le ocurrió. ¿Por qué? Para dividir la Biblia en dos, como que esto está aparte, ajá, y esto aparte. Y este libro es todo uno. Amén. Yes. ¿Ok? Y lo que yo quiero que usted vea que esto que está aquí atrás, que lo consideran no muy importante, es lo que utilizaba Yeshua, los discípulos, los apóstoles, los rabinos y todos los que estaban en el siglo I para la época de Yeshua, para enseñar y lo que vivían y lo que enseñaban y lo que ellos leían. Porque esta otra parte no existía hasta después del año 85, después de la muerte de Yeshua, que se empezó a escribir. ¿Ok? Porque cuando se recopilaron todos los libros y se pusieron en uno solo, fue mucho después todavía. ¿Cuál es esa página que tiene ahí de más? La circuncide, que la circuncide. No, porque O sea, hay otra cosa también, el libro, ajá, que el Nuevo Testamento, como lo llamamos, el orden que está es por lo, tampoco es, ajá. no es correcto No, tampoco. tampoco no. O sea, es según el volumen de la carta, un ejemplo. ¿Ves? Por eso usted ve que las últimas son las cortitas, pero no es el orden correcto. Me parece, si mi mente todavía está clara, ¿verdad? A veces, Ajá. que el Evangelio de Juan creo que fue de los últimos que se escribió ese es y el fue último. más de 300 años después. Después. ¿Entiendes? Y Entonces, muy influenciado por los griegos y los Exacto. helenistas. Hay muchas cosas que le ya añaden los una cosita griegos y para... eso habían influenciado mucho, pero sabe que esa es la realidad, ¿eh? Sabe que no es como está en orden como se escribió. Si usted lee el libro de los Hechos, Pablo también utiliza mucho las escrituras, que son el Tanakh, para probar todas las cosas que le está diciendo, ¿ok?
el apóstol de la gracia, pero no tengo los versículos aquí. Después usted puede irse Hechos 18, 28, porque aquí no está. Ok, entonces, vamos a ver. Tengo eso que yo encontré. Miren, nuestro Mesías no citó de una Biblia Reina Valera. ¿Ok? Sí, se ve mejor, cómo no. Entiende la palabra desde una perspectiva hebrea. La Reina Valera no fue lo que citaba Yeshua cuando él hablaba de las Escrituras, ni ninguno de los apóstoles, ni Pablo, porque eso no existía todavía, ¿ok? Los padres de la mayoría de los debates teológicos que hubo, que tuvieron los padres de la iglesia, fue por las interpretaciones que ellos le dieron a las Escrituras, ¿ok? En especial las cartas del apóstol Pablo. Todos eran documentos hebreos que iban siendo traducidos al griego según la comunidad de la iglesia o la asamblea de la iglesia iba cambiando de judíos a gentiles, a griegos, gentiles que por lo general a veces eran judíos pero que eran criados en otras naciones y hablaban otros idiomas, ¿ok? Entonces tenemos aquí, cuando digo padres de la iglesia, no son los padres de la iglesia verdaderos, son los padres de la iglesia católica, ¿ok? Cuando usted lee la historia de la iglesia, los libros, los padres de la iglesia que le van a mencionar no son ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni Jacobo, ni ninguno de los apóstoles del Señor, ni a Pablo, ni Timoteo, ni ninguno de esos. Para ellos los padres de la iglesia fueron el grupo de griegos que se convirtieron, y algunos eran hasta judíos helenistas, que se convirtieron a Yeshua y entonces comenzaron a cambiar las escrituras apartándolas de todo lo que tuviera que ser con judíos, ¿ok? Esos son los padres cuando habla de los padres de la iglesia. Por eso es que cuando están ahí, aunque usted no lo puede ver ahí muy bien, tienen la areola y todas esas cosas, porque todos esos padres de la iglesia lo hicieron después santos, San Fulano, San Perencejo. Los tengo aquí los nombres. San Benito, San Benito. Los padres orientales, no se ve, bendito, please. You make it a little bigger. Es que no sé cómo sacar esta parte aquí. ¿No es? No sé. Sorry, no sé. Los padres de la iglesia, hay unos nombres ahí. Le pusieron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio, San Juan Cristóbal, Están San aquí, Cecilio, están San aquí. Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San León Magno, San Isidoro, todo eso está ahí en eso ahí. Ajá. Pues todos esos santos eran ¿de dónde? ¿De qué iglesia? Católica. Son personas que después de años de Yeshua haber muerto, ellos comenzaron, habían menos judíos dentro de las iglesias, se necesitaba traducir las escrituras al idioma griego para que la gente lo pudiera leer o entender, y ellos utilizaron también sus ideas y como ellos pensaban de lo que las escrituras estaban diciendo, en vez de traducir literalmente, añadieron sus pensamientos, añadieron sus conceptos, añadieron sus ideas de lo que esto es lo que esto quiere decir es esto. Y lo cambiaron y transmitieron una mente antisemita o anti-Israel, ¿ok? Las escrituras en un contexto greco-romano o filosófico, fuera de contexto, fue lo que ellos escribieron y transmitieron. Esto es lo que se llama la teología de Dios, lo que la gente estudia en los seminarios evangélicos. Para ser pastores y para todas esas cosas son lo que se llama la teología o la filosofía de Dios. No tiene nada que ver en realidad con lo que originalmente fue, ¿ok? Entonces me pasé aquí. Vamos a hablar de este errorcito aquí. El error que habló ahorita. La Biblia dividida en 2 libros. ¿Ok? Eso que está ahí, que si usted lo puede ver, eso no es cierto. Aunque lo hicieron, no fue una realidad. Sino la palabra de Dios no se ve como 2 libros aparte. Y para empezar, si Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y no estaban escritos el Nuevo Testamento ni las cartas, quiere decir que era el libro viejo, como yo lo llamo el Antiguo Testamento, estaba todo inspirado por Dios y después los que escribieron ellos también fueron inspirados por Dios, ¿ok? Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le voy a hablar quién fue que los dividió. Y se van a acordar de esta persona siempre. Nunca en el siglo I, que fue cuando vivió Yeshua, se conoció un Antiguo Testamento o un Nuevo Testamento, ¿ok? Todo se conocía como lo que hemos leído, las Escrituras. Cuando hablaban, las Escrituras dicen, las Escrituras esto, las Escrituras.
Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, que no estaba en la lista que le leí ahorita, porque a ese no lo santificaron, no lo beatificaron, no lo hicieron santo. Él fue el que acuñó o acomodó los libros que estaban en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estos son los que van aquí, estos son los que van acá. Y eso fue a final del siglo III. ¿Ok? Quiere decir, dos. Más de 200 años después de Yeshua. ¿Ok? Pero aunque Tertuliano fue el que dividió los libros, y puso uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, el que creó la división de la Biblia fue Marción, otro padre de la iglesia que tampoco lo beatificaron. No sé por qué, porque la influencia de ellos fue importantísimo, porque ellos fueron los que escogieron qué libros iban en el Antiguo Testamento, quiénes iban en el Nuevo Testamento, y fueron los que crearon la paginita esa del medio. Y Marción fue entonces el que vino y estableció esa división. Y aunque ellos no lo beatificaron, eso se quedó en medio de la iglesia. Por eso cada Biblia que usted compra por ahí la va a encontrar de esa manera. ¿Ok? A menos que usted se compre una Biblia mesiánica, una Biblia hebrea, una Biblia nazarita. Hay muchas versiones que vienen traducidas del hebreo que no las va a encontrar de tal manera. ¿Ok? Así que la iglesia católica nunca reconoció a Marción y a Tertuliano como santos. A pesar de que influenciaron grandemente, en el cristianismo, ya que ellos le debemos la Biblia en 2 sesiones. Así que este nombrecito, Tertuliano y Marción, fueron los que nos dividieron la Biblia en 2 libritos, ¿ok? Y entonces, mire lo que dijo Marción. Marción vivió entre el 85 y el 161, y ahorita leímos que el Nuevo Testamento fue escrito, creo que entre el 50 al 85, por ahí comenzó a ser escrito. Pues después de ese tiempo, él vivió en los años hasta el 161, y él interpretó las escrituras mediante la filosofía helenista del dualismo. Ellos creen que hay dos dioses supremos, uno bueno y uno malo. Entonces Marción dijo, pues el malo es el del Antiguo Testamento, el Dios malo es ese, y el Dios bueno es el del Nuevo Testamento. Entonces el del Dios malo, si tú te pones a leer, si tú lees las cosas en el contexto, vas a ver que Dios mandaba matar a todo el mundo, ¿verdad? Mata a los niños, a los que maman, a las mujeres, a los hombres. En esa tierra que ellos tienen que conquistar, ese es el Dios malo para Marción. Y el Dios bueno en el otro es Yeshua, que ama a todo el mundo entra por la gracia. Y él, usando ese concepto helenista, pues entonces fue que dividió la Biblia en esos 2 libros. Entonces, sí, no sé por qué entonces tenemos la Biblia con 2 libros. Si un Dios malo y otro bueno, no debemos haber quedado nada más que con el bueno, no debieron haber ellos dejado con el Dios bueno nada más, pero lo incluyeron ahí, ¿verdad? Porque, entonces, además, él exhibía un carácter antijudío, pues él no entendía que él no creía que el judaísmo y el cristianismo tuvieran ninguna relación. Ahora yo le voy a explicar por qué había ese antisemitismo, porque cuando los romanos conquistaron toda Judea y toda la tierra de Israel, la persecución contra los judíos era tal, tú no podías guardar Shabbat, tú no podías dejar de comer cerdo, tú no podías guardar tus fiestas, tú no podías hacer nada que fuera judío, so pena de muerte. Entonces todo lo que tenía que ver con judío, todo el mundo le judía, ¿ok? Todo lo que tenía que ver lejos, porque si tú practicabas algo que practicara el judaísmo, ibas a causar que te mataran. Entonces, entre esos líderes, esa idea y entre toda la cultura que había en ese tiempo y todo lo que se estaba moviendo, la gente no quería que nadie los relacionara con nada de judíos, porque si no, los romanos los iban a matar. Entonces surgió ese antisemitismo, y entonces cuando vienen estos padres de la iglesia y dividen las escrituras y las interpretan y las traducen, vienen y cambian las cosas. Por eso es que como usted ve, que Yeshua está hablando, dicen, y los judíos le decían esto a Yeshua como si fueran todos los judíos los malos, cuando era un grupito nada más de religiosos que estaban ahí mortificando. Pero ellos incluyen a todos, porque ellos quieren incluir a todos los judíos para que el que lea eso vea que todos los judíos estaban contra Yeshua y Yeshua peleaba contra todos los judíos, ¿ok? Y cuando le dijo a todas las tradiciones de ustedes, todos los judíos que estaban allí, los que estaban eran nada más que los fariseos y los escribas. Pero con la intención de separar a Yeshua de todo lo que fuera judío y con toda, guardar todo aquello que tuviera que ver con el judaísmo, ellos fueron cambiando las tradiciones y usaban esos términos. Aún en el Evangelio de Juan es uno de los más que se ve, pero cuando usted lo lea, la puede verlo, porque siempre va a haber la fiesta judía. Y esto estaba, y la fiesta judía y tal judío, siempre ponen esa palabrita al lado.
con tal de separar. Para que entonces cuando tú veas eso, pues si esto es fiesta judía, yo no tengo que hacerlo. Ah, pues si esto es judío, yo no tengo que hacerlo. Así esto, ¿por qué? Porque Marción y Tertuliano se encargaron de escribir una Biblia, de dividirla y traducirla de tal manera que tú no tuvieras nada que ver con lo que fuera judío. Porque eso era de parte del Dios que Malo. del Dios del otro libro, del Dios malo. Y el Dios del libro de ahora es bueno. ¿Entiendes? Y no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Y por eso te ponen a Yeshua violentando el Shabbat. A Yeshua cuando sana el Shabbat lo ponen como si fuera malo. Porque dicen, los judíos le reclamaron esto y lo otro. Eran los fariseos y los escribas, no eran todos los judíos. Y lo que le reclamaban era según las ideas de ellos cómo se debía guardar el Shabbat. No era en realidad el guardar eso. Por Así el que, versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no lo Exacto. recibieron, pero a nosotros nos han enseñado otra cosa. ninguno de los judíos lo recibió. No, eso es importante. Eso Exacto, ajá. termine, ¿cómo es? ¿Qué le iba a decir? No, porque el pueblo lo seguía, el pueblo lo rechazaba, Claro, nomás. ajá. Las multitudes iban detrás de él, que no lo querían los líderes. Los líderes religiosos. ¿Por Porque qué? era lo suyo, porque era Por esto, porque los líderes religiosos estaban en el poder, comprados, y tenían dinero, y Yeshua venía a virarle todas las cosas al revés, a poner las cosas como Quitó el eran, kiosco, le a sacó traer el el kiosco. orden, y entonces, ¿qué pasaba? Perdían el poder, perdían las influencias, perdían las posiciones que tenían, entonces este hombre hay que matarlo, este hombre hay que sacarlo de aquí. Porque este hombre nos va ¿cómo dice? A romper el kiosco. Sí, no, Va a robar el kiosco este que tenemos aquí montado. La ganancia. Y esa fue la intención. Tengo una cosita aquí chiquita, dice, ¿será que en vez de ver la Biblia como un libro dividido en dos, a nosotros, realmente es un solo libro y lo que está dividido en dos partes es nuestro sistema de creencia? ¿Cuántas va a quedar? ¿Será que nosotros creemos que lo que está en la parte del primer libro no se tiene que creer ni guardar y la segunda sí? Eso es que está diciendo ahí. No solamente que el librito te lo dividieron. ¿No será que el problema es que creemos en una parte y en la otra no? Ese es el problema. hoy en día. Exacto, Ese es el problema. ese es el ¿Por qué? problema. Porque ellos nos han hecho meter la idea a nosotros, entonces nosotros también ahí, por ocioso, por no escudriñar las escrituras, nos dejamos llevar. Mire qué lindo eso. Yo lo copié por ahí, me lo encontré en el internet. El Antiguo Testamento, Marción y Tertuliano dijeron 39 libros van para ahí. Y el Nuevo Testamento 27 libros. ¿Ok? Y fíjate que la palabra testamento es un error, porque el testamento sale cuando una persona murió. Bueno. Y el Dios de nosotros no está muerto ni en el viejo ni en el nuevo. Sí, sí, eso también. Así que la palabra Dice que testamento no, es está incorrecta. Correcto, ya. Es un error, porque eso no. I know, right? Si no ha muerto, no se puede aplicar. Tú no puedes A ti no negar. te pueden dar un testamento, leerte el testamento para que tú lo recibas En vida. si no se murió la persona que hizo el testamento. Exacto. Y nuestro Dios no está muerto, ¿ok? Entonces encontré esta otra que me gustó para que veamos, mira, los 5 libros de arriba, bueno, con lo que podamos ahí. Son los 5 libros de la Torah, son los que ellos quisieron sacar más aparte y ahora mismo casi no los quieren, o sea, no los aceptan. Y la segunda línea tiene los libros de los escritos de los profetas y los demás son los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál será el problema? ¿Fe griega que usted tiene? ¿Fe griega o fe hebrea? El problema es ahí que creemos nosotros, a los griegos helenistas que nos dijeron que nada que tuviera que ver con los judíos había que creer, ni seguir, ni guardar. O a Yeshua que vino con los apóstoles, con sus discípulos, a los profetas, y a Moisés y a todos los demás que dicen que no, que hay que guardar toda la escritura, ¿ok? Aunque en el tiempo de ellos no estaba todavía el resto, ¿ok? Déjame buscar aquí entonces, mirar para atrás. Porque terminé aquí mi papelito. Si me amáis, Guardar mi mandamiento. guardad mis mandamientos, ¿ok? Este es un versículo que alguien de este lugar nos trajo a veces, nos recordó cuando nos reunió para decirnos que nosotros como que estamos yendo por un lado y por el otro. Y mencioné este mismo versículo y dije, ¿cómo es posible que conozcas el versículo y no creas que guardar los mandamientos es una demostración de amor cuando el mismo Yeshua Jesús, ¿por qué lo dijo? Si me amas, guarda los mandamientos. ¿Okay? ¿Cuántos son los mandamientos? ¿Cuántos son los mandamientos?
¿Ah? ¿Cuántos son? 613. Yeah, pero cuando hablamos de los mandamientos específicamente, Son que 10. Son 10. Si si el que ama a Yeshua, dijo él, guarda los mandamientos, él no puso ahí guardar mis 9 mandamientos. No. No. O sea, mis mandamientos quiere decir que son 10. todo está Dentro de los 10 incluido. está todo incluido los 600 y pico. 603. Así que la salvación es por gracia. Ya le dije ahorita, nadie es salvo por guardar la ley, ¿ok? Pero nosotros demostramos nuestro amor a Dios cuando guardamos Sus mandamientos. sus mandamientos. ¿Cómo nosotros vamos a decir que nosotros somos el pueblo de Dios, del Dios de Israel? Que tenemos a Yeshua como nuestro Mesías, que lo amamos y todo es tremendo y lo otro. Y vamos y decimos que lo amamos. Y cuando nos toca demostrar nuestro amor a aquel que decimos que es nuestro Dios o nuestro Mesías, nosotros no se lo demostramos de la manera que Él espera que se lo demostremos. Porque mismo Yeshua lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y después dice en el segundo versículo que dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Lo repite, es uno corrido detrás del otro. Por si no lo entendiste en el primero, para que lo entiendas la segunda vez que lo digo. Lo que está diciendo, el que me ama a mí, va a guardar mis mandamientos. El que diga que me ama y no guarda mis mandamientos, en realidad no me ama todavía o no me conoce totalmente todavía. Y nosotros no conocíamos a Dios aunque creíamos que conocíamos. Ahora estamos empezando a conocer, ¿ok? Porque tampoco. La Torah son instrucciones para practicar justicia, ¿ok? No para ser salvos. Ese es el problema que la gente nos dice, pero ustedes volvieron a la ley, ahora están que si no obedecen la ley no son salvos. No, la Torah es para guiarnos a vivir en justicia, no para ser salvos. La Torah la guardan las personas que son salvas. Los que han recibido la salvación. ¿Cuál es la salvación? El ser parte del pueblo de Israel a través del Mesías. Porque el único pueblo que tiene Dios, que está vivo, el único pueblo que se le prometió un Mesías, al único pueblo que se le hizo pacto, se le hicieron promesas, se le prometió una descendencia grande, un Mesías que venía, una eternidad y todas las promesas, al único pueblo que se le hizo fue a Israel. Si nosotros no entramos a ser parte de ese pueblo de Israel, fuera del pueblo de Israel no vamos a guisar, no vamos a recibir promesas. Podremos decir y vivir aquí en este tiempo que retenemos Dios, pero si no estamos dentro del pueblo de Israel, no vamos a entrar. La salvación es poder venir a ser partícipe de todas esas promesas, de todas esas bendiciones, a través de ser parte del pueblo de Israel. ¿Cómo somos parte del pueblo de Israel? Por medio de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Él es la puerta, Él es el único que nos acerca al Padre. Sin aceptarlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, sin aceptar su obra de la muerte y de la resurrección, nosotros no podemos ser injertados al olivo verdadero, a Jerusalén, a Israel, ¿okay? Al pueblo de Dios. Somos injertados, somos adoptados también a través, por medio de la adopción, somos hijos de Abraham. Así que si somos Israel, somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son nuestros patriarcas, ¿ok? Porque ese es el pueblo que se levantó Dios para hacer luz a las naciones, y a ese es el pueblo que se le dio la Torah, las instrucciones de cómo vivir en justicia, para que nos entrenáramos a vivir en justicia y a vivir en santidad y recibiéramos bendición. El libro de Apocalipsis dice que cuando la Nueva Jerusalén descienda a la tierra, la ciudad va a tener 12 puertas. Y cada una de las puertas tiene el nombre de una tribu de Israel. Si usted no es parte de Israel, usted no va a entrar a la Nueva Jerusalén, porque no nos van a dejar colar. Hay una parábola que Yeshua dio de una boda. Y todo el mundo estaba vestido de boda y había un colado. Uno que se pasó sin invitación ni nada. Y cuando Yeshua le dijo, ¿cómo tú entraste? Con el hombre, el dueño de la fe, ¿cómo tú entraste aquí sin vestido de boda? ¡Para afuera! Aquí tú no entras. Así que la palabra, la Torah es la que nos dice a nosotros que a través de Yeshua HaMashiach, del Mesías, nosotros venimos a ser parte de Israel. Venimos a ser hijos de Abraham, ¿ok? Es la única manera de nosotros poder alcanzar la vida eterna. Y hay que creer no solamente en que Él murió,
derramó su sangre, fue el sacrificio expiatorio, no redimió, sino que Él también resucitó. El pastor hablaba el sábado, en el Shabbat pasado, ¿verdad?, de la resurrección y la importancia de la resurrección. Por eso es que yo le sirvo a Dios, porque yo tengo una esperanza de que un día, cuando muera, después voy a resucitar y voy a tener un cuerpo glorificado y voy a estar en la eternidad con Él y voy a ser parte de su reino. Sin resurrección de Él, que Él es el primogénito en todo, el primero que resucitó, ¿ok? Sin Él y sin creerlo, no voy a poder alcanzar esa promesa. Así que hay que ser parte del pueblo de quien dije, de Israel. Déjame añadir algo. El Señor escogió a Israel, ¿verdad? Ajá. Su pueblo lo escogió, lo separó con la intención que fuera luz al mundo. Ajá. La intención de separar ese pueblo es que fuera luz al mundo y llevar a la enseñanza de la Torah, que es vida, como estamos hablando aquí, ¿ves? Ahora, el problema es que las noticias que nos llegan de Israel vienen tergiversadas, ¿no? Como la traducción. Como la traducción. Porque, escuche bien, como el pueblo de Israel fue escogido, separado por Dios, Israel no puede invadir ninguna otra tierra. Le tiene prohibido el Señor invadir. ¿Cuándo usted ha escuchado? Israel invadió a Siria y conquistó a Siria. No. Lo que pasa es que Israel se tiene que defender porque es natural, ¿ves? En los ataques que le hacen. ¿Entiendes? Pero Israel no puede conquistar otros terrenos o expandirse. Ya Él le dio su territorio. Exacto, con sus fronteras y todo. Con sus fronteras y todo. Dios se lo entregó. Es lo que hace adquiriendo lo que le pertenece. Pero como los judíos los tienen como que son los malos de la película, ¿usted entiende? ¿Ves? Y entonces, pues, y a mí me gusta por eso, me gusta ser hermano siempre. Pero, o sea, tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Para ser parte de eso, tenemos que permitir ser injertados, porque no nacimos aquí. ¿Entiendes? Tenemos que ser injertados, y cuando somos injertados, entonces la intención es ser luz a las naciones. Ser luz a las naciones, ¿ves? ¿Entiendes? Y llevarle la Torah, que lo que le da es vida, enseñanza. Él le da vida. Porque eso es lo que está buscando el mundo, tener vida. ¿Ves? Entonces, esa es la intención nuestra. Fíjate, esto me agrada mucho a mí, porque nosotros somos un poco atrevidos, hispanos al fin. ¿Entiendes? Y disparamos de la baqueta, no sacamos jabón, saca el revólver y dispara. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a ayudar mucho de por qué y dónde estamos parados. Tú sabes, esta enseñanza es tremenda, descomunal, ¿ves? A mí mismo me hacía falta, ¿ves? Porque tú sabes. Pero tenemos que entender eso. Es a través del pueblo de la salvación, viene de los judíos. Punto. Lo dice la Escritura. Yeshua fue que lo dijo. Lo dice. El mismo Entonces, Yeshua lo dijo. cuando Yeshua habla, como dice ahí, tienes que obedecer mis mandamientos. Todavía eso no estaba escrito, eso lo está poniendo Pablo ahí. Pablo fue, ¿verdad? Juan lo está poniendo ahí, pero después, mucho después. ¿Entiendes? Contando, narrando la historia que se vivió con el Mesías. ¿Ves? Entonces tenemos que entender eso bien, hermano. La religión nos ha matado, no es el impío, no son los gobiernos, es la religión, especialmente la religión católica. ¿Entiendes? Que son tan canallas que están así, porque han repartido miles de millones de dólares por las violaciones que han tenido con jóvenes, y la gente todavía sigue creyendo y buscando con niños. O sea, mira la fuerza que tienen, la manipulación que tienen como religión. Entonces, cuando traemos la verdad, la gente lo pone en telejuicio y dice, pero eso es para los judíos. Y es que antes era peor, porque la mamá creía ciegamente en los curas. Eso. Y por eso es que hay tanto esto, porque no, la mamá, si el cura dice, pues el padre dice, Usted tiene que estar ahí quieto. Mira, y la gente podrá decir, los padres mismos tenemos mucha culpa. no, está bien, pero dame un minuto más. La gente podrá decir cosas, escúchame, sí, porque la gente defiende a los religiosos. Sí. Pero les voy a decir esto, Sori tuvo un hijo de una prima tuya, ¿verdad? Fue violado por un sacerdote. ¿Y ese muchacho es porque se mató? No, él no. Ok, pero está enfermo. Es esquizofrénico. Es esquizofrénico por la violación de un sacerdote en la escuela. ¿Ok? O sea, que conocemos casos, no es que hemos leído, no, hay un caso cerca de nosotros. Y ese muchacho está enfermo toda la vida, es un problema, ha tenido toda la vida enfermo por eso.
¿Qué se ha hecho? Nada, nada. Porque ellos van donde María, le rezan y María le calla la boca al muchacho. Bueno, seguimos. No, tenemos que romper los paradigmas preconcebidos, ¿ok? Solo hay dos maneras de interpretar la Biblia. O la vas a interpretar de la manera hebrea, que fue como la original, como fue, ¿verdad? O de la manera griega. Pecado en la mentalidad hebrea es no obedecer la instrucción de la Torah. ¿Okay? Eso está en su papel en Juan, ¿qué? ¿En Juan? En primera de Juan y segunda de Juan está. Pecado es, en la mentalidad hebrea, no obedecer la instrucción de la Torah. Vivir una vida fuera de la Torah. Eso es lo que se llama vida de iniquidad, ¿ok? Vivir conforme a como está escrito en la Torah es una vida de justicia. Pues en ella el Eterno expresó su voluntad. Cuando tenemos ahora el Nuevo Testamento, todo el libro ahora es Torah, ¿ok? Porque la Torah son los 5 libros de Moisés y después con la Tanakh, incluye los demás libros, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿ok? Y nosotros con la ayuda de Dios, pues las versiones que tengamos, pues entonces que Dios nos ayude, ¿ok? Pero eso es bien importante. ¿Cuál fue el nuevo pacto que hizo el Señor con el pueblo? Para terminar. Pondré mi ley en tu corazón para que me obedezcas. Jeremías 31, 33 dice: que vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pecado que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que el nuevo pacto por el cual vino Yeshua y lo estableció por medio de su sangre es que él va a escribir la ley ahora, la Torah, en los corazones y en la mente, ¿ok? Ya no va a estar como una tablita de piedra, y ahora vamos a poderlo obedecer y guardar. Y entonces vamos a ser su pueblo y él va a ser nuestro Dios. Y en Hebreo también lo confirma, no lo va a ver ahí también, pero está aquí. En Hebreo capítulo 8, versos 10 y 11 dice lo mismo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿El pacto es con qué casa? Con la casa de Israel, con todo el que es pueblo de Israel. Si usted no es Israel, no está en el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque la Torah va a estar escrita en el corazón y en la mente de nosotros. Así que, bueno, no me da tiempo para lo otro, pero Dios le bendiga. Yo espero que usted haya entendido hoy quién fue el que dividió la Biblia en 2 libros. ¿Cómo se llama el hombre? Mario, no sé. Mario. Tertuliano fue el que dividió la cantidad de libros, pero la división fue Marción, uno de los padres de la iglesia. Uno dividió los libros que iban a estar en cada esto, y el otro que dijo: vamos a poner una página casi vamos pasión, nada más le ponemos antiguo el y mal. nuevo. Los padres de la iglesia que nosotros conocemos, compres un libro de la historia de la iglesia, léalo en el internet. Los padres de la iglesia, como siempre los hablan, no son ninguno de los padres de la iglesia judía del principio, porque la iglesia se levantó en Jerusalén y era formada por el pueblo judío, y tuvo como 10 años que solamente los judíos eran los que formaron parte de la iglesia, hasta que después tuvieron que salir, cuando en la persecución, y después cuando Pablo siguió un poco más allá. Así que en esta noche yo espero que usted haya aprendido que la Torah es importante leerla, conocer el principio es bueno conocerlo bien para saber en cómo va a terminar. Una vez hablamos de que el principio y el final dicen lo mismo. ¿Se recuerda cuando hablamos de Génesis 1? En el final hay un árbol de la vida, en el final hay un paraíso, en el final hay un mar de cristal, en el final está todo lo mismito que había al principio en el jardín del Edén. Como empezamos, así terminamos. El árbol Que da sanidad, el árbol que da sanidad para todas las naciones. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén.